Hola a todos, nosotros somos el grupo 5 del Laboratorio de Bioquímica de Alimentos y para la práctica metabolómica el alimento que vamos a utilizar es el cacao. Inicialmente vamos a hablar sobre las bondades del alimento. El cacao es un alimento rico en micronutrientes debido a que contiene polifenoles y flavonoides antioxidantes. Entre las propiedades benéficas que tiene es que ayuda a reducir la inflamación, a bajar la presión arterial, mejorar el colesterol y el azúcar en la sangre. También tiene minerales vitales para el desarrollo del cuerpo, entre los que encontramos magnesio, fósforo, potasio, agua y otros componentes como la teobromina, cafeína y algunos antioxidantes. Continuando con las bondades del alimento, encontramos que este es un alimento que se caracteriza por tener alto contenido de grasas, carbohidratos y proteínas, los 3 macronutrientes. También tiene vitaminas del grupo B y vitamina C, y brinda un gran aporte de fibra que ayuda a regular el tránsito intestinal. Ahora vamos a hablar sobre las características generales del cacao. El cacao, el cultivo específicamente, recibe el nombre de Theobroma cacao. Su fruto es una baya grande que se denomina o recibe el nombre de mazorca debido a que su forma es similar a la de una mazorca. También tiene un contenido general más o menos entre 30 a 40 semillas que componen todo el cacao, y su forma es ovalada y de un color como amarillento o púrpura. Esta tiene un sabor dulce o acidulado. Ahora, hablando sobre la composición del cacao, encontramos que tiene un gran contenido de minerales, como ya se había mencionado, pero encontramos que el que mayor proporción tiene es el cobre. Aparte de este tenemos manganeso, magnesio, zinc, potasio, selenio, hierro y en muy pequeñas cantidades el calcio. Es un alimento con cerca de 99 kilocalorías por una porción de 15 gramos. Su mayor contenido lo tiene en grasas, que es en un 13%, y en menor medida son los carbohidratos. Las fibras y proteínas se encuentran en porcentajes intermedios de su composición. Para finalizar, sobre las características generales del cultivo y del cacao, vamos a hablar sobre el costo de obtención de estos. Esto refiere también en el tiempo que se demora en desarrollarse completamente la planta, en sembrarse, en obtener el fruto, entre otras cosas. El costo de promedio de la obtención de este por hectárea puede alcanzar hasta un precio de 14.787 millones de pesos, teniendo en cuenta que a veces el cultivo se puede alargar, si es la primera vez que se cultiva, hasta casi 3 años. Y entre las propiedades importantes que hay que mencionar, aparte de las ya mencionadas, que tienen que ver con la salud del consumidor, es que este puede brindar, como ya se mencionó, propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, contribuye a la salud del cerebro debido a que tiene flavanol y ayuda a la liberación de neurotransmisores como la serotonina. Por eso es considerado como un alimento que ayuda también al estado anímico. Respecto a la teoría, en primer lugar se utiliza una cromatografía líquida, que es una técnica analítica utilizada en la química y la bioquímica para separar, identificar y cuantificar los componentes de una muestra líquida. Para ello se hace la separación de componentes de una muestra en función de sus propiedades químicas y físicas mientras fluyen a través de una columna. Este método utiliza una fase móvil líquida y una fase estacionaria sólida o líquida de alta resolución. Las etapas se dividen básicamente en la preparación de la muestra, en la inyección de la muestra, en la fase móvil, la columna de HPLC, que es la fase estacionaria, por último un detector y finalmente realizar el análisis. Por otro lado se encuentra la espectrometría de masas, que es una técnica analítica utilizada para determinar la composición y estructura de una muestra química, así como para identificar y cuantificar los componentes presentes en ellas. Este espectrómetro funciona en diferentes etapas, que es la ionización, la separación de carga-masa, la detección y por último el espectro de masas y el análisis. Por otro lado, respecto a análisis de datos, se utiliza el método de PCA, que es una técnica de análisis de datos utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos y encontrar patrones o relaciones subyacentes en ellos. Para ello se hace una estandarización de los datos, luego se calculan las componentes principales, se hace la determinación de estas componentes y proyectan los datos para finalmente analizarlos. Por otro lado, también se utiliza el PLCDA, que es una técnica de análisis de datos multivariado, utilizado para la clasificación y discriminación de muestras en diferentes grupos o categorías. El PLSDA es una extensión del PLS, que es una técnica utilizada para la regresión y el modelado de relaciones entre variables. Y este se encuentra dividido en 2 partes prácticamente. En primer lugar, la regresión parcial, que es el PLS, y por último, el análisis del discriminante.
La metodología de esta práctica se basará principalmente en ingresar los datos, después en cargar dichos datos en la plataforma Método Analyst, después dar la opción de normalizar los datos subidos. Después hacemos la primera parte, que es un análisis PCA, en donde se hace un análisis del control de calidad por medio de las gráficas que se obtienen a partir de este análisis. Después, en la segunda parte de la práctica, se hace un análisis PCLDA, en donde obtenemos los componentes y una gráfica que nos indica el contenido o la significancia entre cada una de estas muestras. Además, se hace un análisis de las variables, encontrando su perfil sensorial y su mejor disposición en el cacao, que es la materia prima que se va a estudiar. Para el análisis de resultados, obtuvimos estas gráficas. Una de ellas es la prueba PCA en control de calidad, en lo que podemos encontrar existe PC1 y PC2, que lo que significa esto es una reducción de dimensionalidad de las variables, con lo cual podemos determinar los diferentes grupos que existen en estas variables que se mencionaron anteriormente. En ellas podemos encontrar cuatro grupos marcados como tostado, fermentado, sin fermentar, y QC, que es el factor de calidad, el control de calidad. Por otro lado, tenemos un análisis PLCDA, en la cual podemos encontrar por medio de las diferentes variables la significancia que existe entre diferentes muestras. Entonces puede encontrarse que existe diferentes concentraciones o diferentes tipos de sustancias en diferentes muestras. Por otro lado, también obtuvimos una gráfica parecida a la que se mostró anteriormente, que nos indica esta vez que existe diferencia o existe la significancia que hay entre diferentes grupos, en este caso fermentado, tostado y no fermentado. Por último, por medio de la gráfica del PLCDA de VIP Scores, estimamos el mejor desempeño en la cual las variables o los compuestos se encuentran de mejor forma en el cacao, en la industria que utiliza esto como materia prima. Entonces, un ejemplo de ellos es la glucosa y la fructosa, que según la plataforma FlavorDB nos muestran un perfil sensorial que es dulce, y además podemos también estimar que por medio de la gráfica VIP Scores nos indican que la mejor forma o desempeño que se encuentra la glucosa y la fructosa dentro del cacao se encuentra es sin fermentar. Entonces ahí podemos estimar cada uno de estos compuestos. En este caso mostramos los 10 principales o los 10 más importantes que para el grupo de trabajo fueron los principales. Ya para concluir, a partir del obtenido y el análisis realizado anteriormente, se observa que el comportamiento de la fructosa se ve disminuido por el proceso de fermentado. También se observa aumentos de ácido oxálico, ácido láctico, ácido ferúlico, serina, etanol y ácido nítrico en el fermentado y una disminución de este en el tostado. También la mayor concentración de prolina se da en el cacao sin fermentar y a partir del análisis también se puede llegar a la conclusión de que el ácido láctico no aporta olor, de que el etanol, la prolina, la serina, la fructosa y la glucosa aporta un sabor dulce y que el etanol puede aportarlo. El ácido cítrico no aporta olor y el ácido acético aporta un sabor agrio y a vinagre.